Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todos, a todos, a todas. Estamos en nuestro episodio número 13 de Conversa Cómics, aquí con Alejandro Espino. ¿Cómo estamos? Muy bien, doctor. Con el doctor Alfredo Maza Guzmán, lista para cerrar temporada por todo lo alto. Trataremos de hacerlo lo mejor que se pueda, esta vez hablando de Alberto Breccia. Vamos a la cápsula. Don Alberto Breccia. Siempre harán falta palabras cuando se busca hablar del trabajo y de la influencia de Alberto Breccia. Breccia el Viejo, don Alberto. Nacido en Uruguay en 1919 y afincado casi toda su vida en Argentina, Alberto Breccia es uno de esos autores, artistas totales, que desde su mesa de trabajo expandió los confines del arte del cómic, dotándolo de una complejidad gráfica y narrativa que sigue teniendo impacto hoy en día. Pareja creativa de guionistas como Carlos Trillo, Norberto Buscaglia y sobre todo de H.G. Oesterheld y Juan Sasturain, Breccia se destaca como adaptador de textos literarios, transformando a sus referentes, cuentos clásicos o de autores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Horacio Quiroga, en espacios para explorar las posibilidades de su medio, los ritmos, los contrastes, los colores, las texturas. En cada una de sus páginas, Breccia explora las profundidades de lo humano a través de sus imágenes. En cada proyecto, don Alberto se cuestiona a sí mismo como artista y se empuja a sus propios límites creativos, moviendo al mismo tiempo las fronteras del arte al que decidió dedicarse, haciéndolo un espacio de experimentación igual de valioso que cualquier otra de las artes. Breccia literario, Breccia instructor, Breccia comprometido con su arte y con su vida. Dedicamos nuestro último episodio de la temporada a arañar la superficie de una trayectoria fascinante, de un cuerpo de obra inabarcable, de una figura vital y entrañable a la que nunca acabaremos de leer del todo. Don Alberto Breccia. Bueno, como escucharon en la cápsula, hoy tenemos un episodio dedicado a uno de los, para nosotras, de los grandes maestros de la historia de la historieta, del cómic, de la narrativa gráfica, que es don Alberto Breccia, que no necesita presentación o no debería necesitar presentación, pero más allá de su éxito, digamos, institucional que tiene, nosotras tenemos compartimos un gusto bastante profundo por su trabajo y también creo, y ahorita igual me corriges, como sospechas de que nos intrigan los cambios de producción y cómo producía sus textos, bueno, sus cómics, ¿no? Como que a mí me llamaba mucho la atención siempre cómo evolucionó y cómo se transformó y cómo cambió de ciertas maneras el lenguaje, y sobre todo que sea latinoamericano también me siempre es muy grato hablar de dibujantes latinoamericanos que cambiaron la historia de la narrativa gráfica. Y también no solo eso, sino también como fue de los primeros que fue reconocido como un gran artista, ¿no? A pesar de que no necesariamente los historietistas o los dibujantes de cómic quieran eso. Sí, también tuvo este reconocimiento de fama internacional, diría la gente. Sí, pues queríamos cerrar la temporada como con algún programa especial. Esta temporada creo que queda como muy particular porque abrimos y cerramos como con dos instituciones del lenguaje del cómic, del medio del cómic, del arte del cómic, que fue empezar con Moebius y estamos cerrando con Alberto Breccia, que sí es como justo o sea, quizá no sea todavía como tan ubicado universalmente como Moebius, aunque debería, pero sí creo que o sea, es también un autor que sentimos como que conjuga un montón de cosas de las que hemos hablado. O sea, es alguien que tiene
pues justo como usar al cómic como medio artístico, expresivo, como de una manera sumamente intuitiva, darse cuenta de la capacidad que tiene la historieta para tocar ciertos temas, para expresar ciertas cosas. Y pues justo, y tanto él como él biográficamente como eh, su trabajo son creo que como de estas historias muy particulares dentro de la historia del cómic. Entonces creo que eh, o sea, creo que sí, o sea, digo, estamos seguros de que sí se merecía un programa dedicado a él. Y pues eso, porque también es justo un autor que está en tiempos recientes como cada vez más reconocida esta influencia que tiene, porque han hecho reediciones de su obra cada vez, y por ejemplo, desde hace un par de años, la famosísima Fantagraphics está recuperando su trabajo, entonces hay como esta presencia de Don Alberto en todos lados, y sí es, lo que es bien interesante es revisar su trayectoria y ver cómo, pues es un autor que es como rabiosamente moderno para su momento, o sea, como que hace una serie de cosas que todavía resultan bastante rompedoras en cuanto a narrativa, en cuanto a muchas cosas, y pues sí, dedicarnos un episodio como a seguir algunos de los hilos de su trabajo era más que necesario. Aparte como también la vigencia que está teniendo, no solo por las reediciones, sino como que un poco lo que pasaba con Crepax, a mí siempre me parece que como que el lenguaje sigue estando, o su uso del lenguaje sigue estando muy presente en autores y autoras jóvenes, que parece que llegan como a conclusiones muy parecidas, a veces sin haber pasado por él de forma consciente, ¿no? Porque también esta influencia que ha dejado es como un rastro que para mí es muy claro en muchos autores, sobre todo en su no natal Argentina, porque también este es un dato que bastante Sí. normal o curioso. No sé, que él nace en Montevideo, pero casi todo su trabajo lo realiza en Buenos Aires. No tuvo unos momentos en los que viaja a Italia y ahorita lo veremos, pero en realidad su centro base y su centro de operaciones siempre fue la producción en Argentina. Y también hay otra cosa de la que hablaremos más adelante es esta forma de entender el trabajo de los cómics como un trabajo como siempre colectivamente, ¿no? O sea, Breccia siempre estuvo, o Breccia, aquí mi italiano me falla. eh, Digo, es chistoso, no como el detalle ese, o sea, es muy bonito ver como en distintos textos y cosas así, como nadie sabe cómo se dice, o sea, porque hay gente que dice brequia, hay gente que dice brecha, hay gente que dice brecia, entonces o sea, cada quien tiene como su manera de decir o sea, como que eso me llamó la atención justo revisando como algunas como entrevistas o textos sobre él, es algo también se llama la atención, o sea, puede ser Breccia, si fuera muy italiano, la gente le dice Breccia, la gente le dice Brescia. Entonces, es como, así como, no sé, como que tiene eh, no importa cómo le diga a uno mientras lo lea. y bueno, como que también la obra de Brecht es muy amplia, o sea, sí Sí. son mucho, dibujó muchísimo, empezó a trabajar apenas en los 40, ¿no? A los menos de 20, de 30 años, 20 y pocos empezaría a trabajar. No podemos como analizar todas sus obras, entonces trataremos de ir como por Ujú. lo que entendemos como ciertos periodos históricos de su vida, que básicamente lo denominamos como comienzos, juventud y vejez, ¿no? O adultez. Bueno, juventud también es otra cosa que creo que Breccia nunca fue joven como tal. Todas las fotos que hay es como un señor adorable, padre de familia. O sea, sí tiene, que también es eso, creo que, o sea, justo, Breccia sí trabaja desde muy joven y empieza como a meterse a la cuestión de ser un trabajador de la historieta, pero también es algo que se dice, o sea, Brecha empieza a ser Brecha a partir de que tiene 40 años, que es más o menos como la edad de todas las fotos que vemos. O sea, como a partir de los 50 es cuando él empieza como
a tener un trabajo más, o sea, menos como de chamba y como hacer una experimentación más, y, no, y al principio no era tanto experimentación, sino como estos tanteos por un estilo más personal, hasta que se vuelve pues la bestia que es de expresiva y dibujante y como eh, grafista. Entonces, o sea, como que o sea, sí, también creo que a mí sí me parece importante como llamar un poco la atención a esto, como que sí, él trabaja así desde muy joven, pero las etapas de las que vamos a hablar son, o sea, sí es un señor que ya tiene más de 40 años, o sea, es alguien que ya está como más claro, al menos como en una cosa profesional, y que dentro de esa cosa profesional empieza a tener como distintos encuentros que hacen que vaya eh, tanteando y buscando por algo que creo que sí es una constante de su carrera, que es como la búsqueda por superarse a sí mismo, superarse en el sentido como de nunca, sobre todo cuando ya se vuelve como una voz más autoral y como más presente, como esta cuestión de no quedarse como con un solo estilo, con una sola forma de plantear páginas, con una sola forma de construir narrativas, sino que siempre está buscando como un más allá dentro de su trabajo. Y eso creo que es algo que sí sí lo distingue de muchos otros autores, que no tiene como esta cosa de, es que este es mi estilo y ya, aunque ahorita, digamos, como a posteriori sí podemos decir, todas esas cosas son de Alberto Breccia, pero sí tiene como esta búsqueda como por diferentes soluciones gráficas, como por a veces color, a veces blanco y negro, o sea, y además como un montón de juegos y un montón de, pues eso, como experimentaciones como con materiales que en esta temporada pues justo hablamos de la cuestión matérica de los cómics, pues Breccia es un señor que no le importaba usar navajas para rasurar, para hacer texturas en sus cosas. Entonces, es un señor que sí tiene como constante en su trabajo pues este deseo por siempre hacer las cosas diferentes y por llevar la gráfica de los cómics ahora sí que voy a usar es como esta palabra que lo hago como con todo el sentido, a sus fronteras, que creo que podemos empezar un poco por ahí y hablar de Editorial Frontera, que creo que es uno como de los parteaguas importantes en la vida de este artista, que es esta editorial legendaria que llevaba este otro guionista legendario, que es Héctor Germano Esterheld. Como bien dices, hay como un proceso previo a las etapas de las que vamos a hablar, ¿no? Que es como Sí. cuando era muy joven, que empieza a trabajar como en estas revistas argentinas de los años 30 y 40, ¿no? Y un poco como el gran auge comercial o una época de oro muy potente, que era como las revistas infantiles, como Paturucito, ¿no? Que donde trabajó Esterheld como dibujando, donde yo creo que también fue donde como empezó a desarrollar el lenguaje, que luego nos concentramos ahorita en esta primera etapa que podremos hablar, que son sus dos series dirigidas, o escritas más que dirigidas, escritas por Westerheld, que era otra bestia que algún día también estaría bueno hablar de Westerheld, que es otra Sí. de las grandes cumbres de la narrativa gráfica, ¿no? Y en este caso Osterheld siempre fue guionista y fue editor de la editorial, y también también hay una cosa que es interesante, cómo se genera el lenguaje de Breccia, que es en esta idea de la serialización, porque él trabajó en muchos momentos como dibujante de serie. Luego empezó como con esta cosa que ahora llamamos novela gráfica, ¿no? Pero al principio sí era este personaje que trabajaba en semanales como en hora cero y en hora cero extra, ¿no? Que es como donde aparece su primera o como una de las primeras grandes series, que es Sherlock Time. Uh-huh. Y que es una serie al estilo, digamos, más clásico en la forma de construir la narrativa, que es una historia que se produce por fascículos, ¿no? Y que tiene que ir como construyendo todo el tramado de la historia. Y que esta es como la primera gran relación que tiene, ¿no? Que es la relación que tiene con Oesterheld. Oesterheld, pues,
ya les decía, como a mí es de los escritores y tales porque es mi fanatismo por haber escrito El Eternauta, que es de mis favoritas, pero que aquí escribe Sherlock Time, y que también creo que es como este proceso, porque él, Breccia había trabajado primero en los 30, dibuja una serie que se llama Vito Nervio. Vito Nervio es un Ujú. personaje de cómic detectivesco, y Sherlock Time, obviamente desde el nombre podemos intuir de qué trata, ¿no? Que es como una especie de versión o pastiche o reconstrucción de Sherlock Holmes, pero me parece que es un buen comienzo para darle este pistoletazo de salida, que sería una época que va como de los finales de los 50, principios de los 70, ¿no? Que es este trabajo que podríamos determinar un poco más clásico, a mi parecer. Sí, sí, sin duda que o sea, y que además, o sea, creo que sí estaría bien mencionar un poco, o sea, como esta idea de Oesterheld, o sea, cuando hace esta editorial Frontera, o sea, Oesterheld sí tenía esta idea que, como hemos hablado, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de Italia y eso, o sea, en este sentido es mucho más temprana como un poco más temprana su intención, como de hacer que la historieta fuera como digamos, un componente de la cultura, como con su importancia particular. Y entonces, o sea, estamos hablando ahorita de Alberto Breccia, pero, por ejemplo, Breccia todo el tiempo cuenta de cómo cuando trabajaban en Frontera, él se la pasaba como de pique con Hugo Pratt, o sea, que pensemos eso, Hugo Pratt es justo como de estos grandes leyendas del cómic italiano también, que este señor viajaba por todos lados. En este momento Hugo Pratt está viviendo en Argentina y coinciden los dos en este momento de Frontera. Y digo pique de una manera como muy, o sea, como que sí era una cosa muy de camaradas de profesión y que justo o sea, como que tener contacto como con estos otros dibujantes hacen que, bueno, y con Oesterheld sin duda, también hacen que Brecht empiece como a experimentar con otras cosas, porque por lo que cuentan, como que sí, o sea, con Pratt sí había como esta cosa de que todo el tiempo estaban viendo como que andaba haciendo el otro y cómo resolvía las historias y eso. Y ahora, por ejemplo, en este caso de Sherlock Time, durante esta serie, Brecht hace como su primera historia, digamos, donde ya se devela el autor Alberto Breccia, que es una historia que se llama La Gota, que es ahí empieza, por ejemplo, como a experimentar como con ciertas cuestiones como que no sé, o sea, por ejemplo, como con hacer acercamientos como muy, o sea, como close-ups súper exagerados, como hacer viñetas que se ven casi abstractas, como un uso, por ejemplo, del negro como muy negro para contrastar. Entonces, esta es como una primera cancha que tiene Breccia como para decir, a partir de este guión de Oesterheld, que justo tiene como todas estas cosas muy clásicas, medio policíaca, medio de terror, o sea, sí es como una historia en donde hay un señor que llega como a una casa que parece que tiene una maldición porque todo el mundo se muere y no sé qué. Empieza, y que también ahí surge como una de las, como, o sea, hay un detalle como bien bonito de Breccia, que es un dibujante, o sea, es como de los mejores dibujantes del miedo y de la tensión, siempre está como contenida Ujú. esta posibilidad como de la desgracia y del miedo y de todo eso. Entonces, en esta historia de La Gota, o sea, es como muy, sí se habla de esa como una historia, un poco un parteaguas en la carrera de Breccia, dibujante, o sea, que parece que hasta el mismo Pratt decía así como, o sea, como que a la hora que la vio dijo, es que no la quiero ni sacar del cajón porque o sea, como que sí, un poco diciéndole así como, pues me rompiste las pelotas con esto, o sea, como no esperaban que este señor tuviera, que además eso, regreso a esta cosa, estamos hablando de un señor que tiene 40 años cuando hace esta historia, entonces este señor que además que tiene, o sea, es capaz como de, sin salirse de las retículas clásicas de un planteamiento súper clásico de una historia, está de repente empezando a reventar cuestiones, se está atreviendo a hacer una serie de cosas que otros dibujantes en ese momento no se habían atrevido a hacer y eso es como,
o sea, como pensar en esta, por ejemplo, estos altos contrastes, esta cuestión de tener viñetas como casi abstractas de repente en donde va repitiendo como cuestiones más rítmicas, que luego pues ya va a llevar como a una cuestión totalmente, pues sí, ya como la explosión máxima de esta fórmula, por llamarla de una forma, pero en este momento está como esta idea de está empezando a salirse como de esta representación más clásica y quizá más cercana como al cómic de aventura, pensando como más norteamericano, más así, y está empezando a generar este lenguaje, pues que justo, o sea, como que también va de la mano con el tipo de historias que está empezando también como a plantear alguien como Estergel, que es alguien que también lleva al límite las posibilidades, por ejemplo, del misterio, del policíaco, de la ciencia ficción, juegan como en esos terrenos, pero los llevan los van como empujando los límites que les ofrecen. Y esa relación que tuvieron como de guionista-dibujante fue Ujú. súper fructífera, porque como que tanto Westergel, que siempre estaba pensando como en cómo llevar los géneros como a un nivel extra, ¿no? A un paso más allá de la simple tira semanal o tira mensual para como entretener, sino que siempre estaba como tratando de expandir Ujú. las zonas narrativas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la idea de la editorial, sobre todo Editorial Frontera, que no es simplemente una revista más de cómics, sino una revista en la que se pueda como buscar en el caso de Ostergel, nuevas ideas, pero también como de nuevas formas visuales. Incluso ahorita que mencionabas, Sherlock Time aparece en las dos revistas, en hora semanal y en hora cero extra, que es muy extraño, porque revisándolo para el episodio, sobre todo esta que me parecía que era como la que menos yo tenía leída, y empecé a revisar, y todo el formato es como muy, muy clásico, casi de repente creo que tiene un eco muy pesado como a Easy Comics, ¿no? Como esta forma de narrar con cajas de texto muy largas, como muy dialogado, ¿no? Que también es muy extraño como de repente en poco espacio en las viñetas logre ser tan preciso Breccia, ahí como metiendo el dibujo súper organizado, pero también el formato, porque el formato de hora semanal era paisado. El de hora semanal era paisado, mientras que el de hora extra era como de tamaño carta. Entonces, como en estos dos formatos, también ir jugando como con la diagramación de la página o de la puesta en página, me parece que también por ahí forzaba como a que se hablara mucho más o que se pudiera trabajar como con los espacios de la viñeta. Y luego con lo de los géneros, que es esta transición que tiene Sherlock Time, de repente es como la muy clásica, casi historia de terror, como con sorpresas de viñeta, que viñetas contrastadas para generar como cierto miedo, o ahí está que es como viñetas, bueno, no circulares, sino son muy cuadradas todas, pero en el centro como manchas negras en forma de espiral, como para generar Ujú. profundidad y así. Pero también luego eso es como casi como historias de terror o de detectives, pero de repente hay una en Sherlock Time que van al espacio. Y es como Sí. empezar a dibujar ciencia ficción, pero como en un estilo súper particular y muy propio, en el que, por ejemplo, en el de ciencia ficción, que es un momento en el que Sherlock Time va ahí al espacio y empieza como a hacer sus aventuras, digamos, ahí históricamente, digamos, gráficamente no es más que gráfica, la historia no es tan innovadora, pero el dibujo es muy bonito. Hay uno que va como un planeta y en vez de usar como blancos de contraste, como si estuviera en el espacio, así, en el espacio más profundo, más sideral, es como unas viñetas en las que solo dibuja como flores y las únicas flores las plantas son las que están dibujadas en negro. Todo lo demás es Mm. espacio en blanco. Entonces es como bien interesante cómo voltea como el uso del negro a un uso del blanco o del vacío para generar esta sensación de estar en otro planeta así donde aparecen como unos seres ahí bastante alienígenas. O sea, que sigue siendo muy clásico todo esto como de el alien que se encuentra y le habla, que luego ya ahorita hablaremos, pero sí, también creo que es este como pique creativo que se puede generar y creo que ahí era muy provocado en gran parte por la relación que tenía con Oestergel, que también decía, pues yo quiero dibujar, yo quiero hacer esta historia y no la puede dibujar nadie más que tú.
¿no? Y también ahí Oesterheld de repente cambiaba de dibujantes para dependiendo de cada historia, pero sí tiene como esta idea de mirar quién puede dibujar lo que quiere contar. Y también Ujú, ahí me llama muchísimo la atención. Lo que no, lo que, pa- lo que yo también redescubrí leyendo Sherlock Time fue como que había ciertas cosas que después como que expandiría, ¿no? Hay como esta cosa de la mirada, que es lo que decías ahorita, que a mí me llama muchísimo la atención de Breccia, que es cómo concentra el terror en la mirada de sus personajes, ¿no? De repente en Sherlock Times siempre hay como un montón de close-ups de ojos, pero también como de ojos superpuestos, y entonces empieza como a trabajar ujú. como cómo generar el horror a través del cómic, que también yo creo que ese es de los grandes parteaguas que hizo Breakia fue generar horror de ciertas maneras, que hasta antes solo era como, mostremos a la monstruosidad frontal, o zombies o seres muertos, casi como en splatter o como en gore, y Breakia Ujú. dice, bueno, vamos a construirlo diferente, vamos a hacerlo casi más psicológico, que a mí esa Sí, parte del dibujo me vuela mucho la cabeza, la verdad. sí, que por ejemplo, este señor que luego se vuelve su guionista, que es Juan Sasturain, de quien hablaremos más adelante, él dice que el cambio que hace este hombre, Brecha con su dibujo, es que pasa de dibujar la pasión en detrimento de la aventura, dice, o sea, como que él es su forma de abordar las tensiones y todo es mucho más dramática, mucho más psicológica. Entonces, por ejemplo, esto que decíamos como de, o sea, maneja la cuestión como de la tensión, está pensada también como desde qué elige dibujar. O sea, él, por ejemplo, no elige el cuerpo, el dibujo del cuerpo en movimiento para indicar acción, sino que eso es justo el momento antes de que pase algo. Entonces, y justo dice, ¿por qué dibuja? ¿Qué es lo que dibuja? Pues dice, dibuja los fragmentos del cuerpo en donde se deposita la expresividad, que son los ojos, la boca, las manos. O sea, también Brecha tiene un montón como de manos haciendo expresiones torturadas o no torturadas. O sea, es como un artista que dice, o sea, que empieza a condensar ese tipo de cosas en su lenguaje, como decir, bueno, ¿en qué partes del cuerpo justo depositamos nuestra capacidad de reacción y de expresividad? Pues esto, es el rostro, específicamente los ojos y la boca, las partes del cuerpo son las manos. Entonces, o sea, como que por eso toma también esas decisiones. O sea, él representa los cuerpos de cierta manera que lo distinguen, digamos, de lo que se usaba en ese momento, que es justo dibujar los cuerpos en acción y representar el movimiento en el momento en el que está pasando. Y también creo que eso también, esta cuestión de la expresividad de los gestos, también habla mucho de qué tipo de rostros le gusta dibujar. O sea, Brecha también es un dibujante que desde muy joven dibuja rostros viejos, o sea, como que, y justo él dice eso también, como que a mí o sea, como que los rostros más expresivos y más llenos de como de información y de todo eso, no es el rostro del joven guapo y como normado y maravilloso, sino es el rostro del viejo, es el rostro de alguien que no está tan bien, o sea, como que se puede regodear en hacer dibujos mucho más expresivos, diversificando el elenco de sus historias, que eso también es bien interesante, como aparecen muchos rostros viejos, muchos rostros como muy estilizados y no necesariamente como caricaturizados, o sea, quizá al principio un poco más, pero sí va haciendo como toda esta, o sea, justo, o sea, como que a diferencia de otros dibujantes, por ejemplo, que sí tienen como estas cosas de las mujeres tienen que ser hermosas y los hombres tienen que ser atléticos, este güey no, este güey hace, o sea, si, por ejemplo, si la mujer tiene que ser vieja y si tiene que ser como, o alguien como que no llama tanto la atención o alguien que más bien se tiene que horrorizar con algo, busca como este tipo de representaciones que no necesariamente son como las tradicionalmente bellas, sino que sí es un autor que desde muy joven está buscando esta diversidad en las representaciones expresivas. Y como que sorprende, o sea, como que también si lo contextualizamos, ¿no? En una época en la que como que lo que reinaba era un poco como la tensión caricaturesca, ¿no? Y que este dice, bueno, pues ahí les va
este rostro decadente. Siempre es... Y aparte como que sí lo lleva al final. O sea, como que no se toca el corazón para hacerlo agradable, sino No. o estilizado, sino que te lo suelta. Así el sufrimiento de repente sí es total. O sea, como que uno logra extraer como esta cosa casi de expresionismo alemán, ¿no? La raíz de esta sensación, que en esta historia que decías, la de la gota, es donde para mí para mí, para todos en realidad, como lo Ujú. decías ahorita, es la transición, incluso en la propia historia, ¿no? Pues si esta historia empieza como muy luz, así muy clásica y de repente el Sí. final y es alto contraste, así casi de repente como de grabado, ¿no? O sea, no es grabado evidentemente, pero hace como este rostro de Sherlock Time que se va haciendo más oscuro. Las viñetas se van haciendo más oscuras en esa historia y que también la escribe Oesterheld, ¿no? Que va mucho en relación como con la historia de la gota, que esa historia es muy bonita. Y ahorita que hablábamos de Oesterheld, no podemos dejar de lado hablar del Eternauta, no porque ella le haya dibujado el Eternauta que todo el mundo conocemos, este gran mítico cómic de Oesterheld con Solano, eh, sino que él hizo una versión Ujú. con la misma historia, y esto es a mí me parece súper entrañable, que son la misma historia. O sea, no es estas dos, tres o cuatro o cinco historias que hay ahora del Eternauta que va evolucionando y va viendo como muchas narrativas, sino que es la misma historia que dibujó Solano, solo que ahora la dibuja o la intentó dibujar Breccia, porque aparte Ujú. tiene una historia editorial bien compleja en la que salió una revista y lo apuraron para que la acabara, porque la acabó en muchas menos páginas que las 300 y pico del original o de la primera versión, sino esta versión de Breccia es aparte mucho más oscura, mucho menos clásica, rompe con toda la idea de la forma en la que se viñetó la primera, que era apaisado y como con un diagrama muy básico, sino que decide hacer un- una brutalidad de collage, ¿no? De repente hay como formas Sí. de collage y de manchas muy violentas para entender, y lo vuelve mucho más político, que también esto al final de su carrera como que empieza a volverse más político, y es estos cruces que a mí siempre me llaman la atención de ver, que es cómo va vinculándose consigo mismo, ¿no? Con lo que hizo al principio Ujú. con Sherlock Time, luego recupera un poco más adelante, igual que la parte política del Eternauta, la recupera al final y va haciéndose como conectándose consigo mismo de formas muy interesantes. Y en el Eternauta tiene este cambio que es la incorporación del collage como forma de hacer cómic. Sí, y que se vuelve parte, o sea, como que justo es una cosa que de hecho en una de las entrevistas que tiene con Sasturain, en una de las conversaciones, dice que él, digamos, ya siendo un señor a punto de, o sea, como un par de años antes de morir, dices que a mí esa versión la odio justo por todo esto, como porque me carrerearon, porque no sé qué. Dice, y como no, y dice, yo estaba en un momento de mi carrera en donde no tenía ganas de hacer cómics, y entonces como tenía el deadline y tenía, o sea, como que para resolverlo rápido, lo hice en collage. Entonces, siento que es como justo lo que diría Bob Ross, un accidente feliz, o sea, como que en esta cosa de no sé cómo resolver esto, me está comiendo el tiempo, lo voy a hacer en collage porque es, entre comillas, más fácil. Encuentra una de las claves de su lenguaje que va a usar posteriormente y que va también a volverse una de estas cosas como sumamente, o sea, como de estas cosas a las que autores posteriores a él, es una solución que nos resulta ya como más familiar e incluso todavía como muy contemporánea, esto de trabajar los cómics como con otras texturas y otras cosas, que pues igual lo hablamos en la cosa esta de la materialidad. O sea, Brecht es uno de estos autores que dice, es que necesito resolver esto y tiene como esta sensibilidad de poder hacer estas composiciones increíbles con texturas, como con zonas planas de paisaje, o sea, hace como una serie, pues sí son salvajadas, pues, o sea, como para el lenguaje del cómic en ese momento, este hombre se está brincando las trancas de una manera a la que no estábamos acostumbrados, pero al mismo tiempo como muy teniendo, o sea, como muy acorde como con ahora sí que con el pulso de una época, o sea, es justo este momento en donde se empiezan como
por ejemplo, integrar otros lenguajes en el cómic, como veíamos hablando, por ejemplo, esto está más o menos como coetáneo a lo que discutíamos de la obra de Guido Crepax. O sea, son autores que están preocupados como por las posibilidades de su lenguaje, son artistas que están experimentando y explorando. Y lo que hablábamos, lo que mencionaba yo al principio, como de que su propia biografía es bien interesante, creo que también tiene que ver con eso. O sea, yo veo como a Alberto Breccia, sí es un autor como muy político, pero creo que más que ser político, como un político militante, como que es un político como desde esta cuestión de la perspectiva de clase que tiene siempre, o sea, porque tiene que ver con de dónde viene él. O sea, él es uno de estos autores como como muy de barrio, de clase muy, o sea, su familia es de clase muy trabajadora, y él justo como por este momento histórico que le toca vivir, empieza como a meterse a una serie como de enclaves culturales que, o sea, por ejemplo, él lo menciona, dice, es que empecé a ir mucho al cine porque me gustaba ver, o sea, por ejemplo, él habla de que mucho de su manejo del blanco y negro lo saca de ver películas de Eisenstein o de Hitchcock o de directores cinematográficos, porque en ese momento había un cine a donde iban como que o sea, era un cine como muy popular, pero, o sea, como popular en cuanto a precio y en cuanto a que iba mucha gente, iban estudiantes, pero también o sea, como que imaginar Alberto Breccia de señor de 40 años en estas funciones llenas de estudiantes sin dinero viendo películas de Hitchcock y de Eisenstein y aprendiendo cosas de cómo se monta el color y bueno, sobre todo él dice que de ahí es de donde saca esta parte, por ejemplo, de la valoración del blanco como una herramienta, de un elemento constitutivo de las imágenes. O sea, que es que el blanco es como, o sea, el blanco no es nada más el fondo del papel, el blanco es un elemento dramático que contribuye a las narrativas que uno cuenta, y que eso lo veía ahí en el cine. Entonces, Breccia justo tiene como esta biografía como de este personaje que en un momento en donde a lo mejor ya mucha gente dice que ya no son sus tiempos, este señor se está yendo a meter al cine a ver cómo está contada o sea, como que empieza a tener como contacto con esta revolución cultural que se da en muchos países en los 60, y él mismo dice, o sea, me di cuenta que los comunistas y los socialistas son los que estaban preocupados por eso, como porque la cultura llegara a la mayor cantidad de gente posible, y por cómo ese acceso a la cultura luego da herramientas para otra cosa. Entonces, hay como una postura política, pero es muy interesante porque sí es una postura política de alguien que entiende qué pasa como con las distinciones de clases y como con todo este tipo pues sí, de diferencias que hay entre ser alguien que tiene acceso a ver estas cosas desde el principio a cuando te pasa ya cuando eres un señor padre de familia que te vas de repente a ver una película porque de ahí es de donde te nutres creativamente, porque aunque sea, digamos, pensando como en la perspectiva de esta primera época, aunque sea para hacer cómics, o sea, es alguien que se toma tan en serio su trabajo que le mete como una visión creativa de otro tipo, como decir, o sea, como si tiene, y eso sí, y también esto, lo que es muy sorprendente es que es de manera muy intuitiva, como decir, me voy a nutrir de esto que está pasando y al final esto va a terminar redundando en mi trabajo, porque, o sea, lo que es muy bonito de Breccia es que él nunca, o sea, seguramente, o sea, él sí sabe que es como un buen historietista y eso, pero como que nunca ves en una entrevista que esté así como dándose un gran taco de ser como lo mejor, pero sí tiene como o sea, sí tiene como esta seguridad sobre su capacidad creativa, las herramientas que tiene, y también tiene como esta noción de ser un artista que se toma en serio ese medio, que tomar en serio la historieta es una cosa que ahorita lo hacemos, pero hace 60 años no era tan común como esta seriedad creativa, es a lo que me refiero, porque sí es un señor que al mismo tiempo es muy juguetón en las soluciones a las que llega, pero es como este juego muy serio, como de tomar en serio lo que está haciendo, pues como dibujante y como muchas otras cosas.
Sí, no, en el Eternauta se ve, o sea, como que si uno la lee, su versión del Eternauta, hay como 6 7 ni siquiera estilos, porque es el mismo estilo de Breque, sino como formas de resolver las páginas que van cambiando. O sea, supongo, yo solo lo leí, bueno, en la versión completa, y luego la versión de Fantagraphics está muy bien editada, por cierto. Este, pero que uno ve que yo creo que pensaba que para cada número de la revista en Gente, ¿no? Iba como jugando con los, como con las, con los, como con los materiales. O sea, por momentos así parece que es como manchas de tinta sólidas, ¿no? Como si hubiera pasado la tinta china como bien hecha, y luego en algunos momentos lo resuelve como si fuera casi agua fuerte, Ujú, ¿no? Entonces también esta cosa como de puedo experimentar, puedo jugar, pero siempre es que me gustó mucho eso que dijiste, como respetando el medio. Es decir, yo soy historietista, sé cómo hacer un diagrama, puedo seguir jugando con la misma historia, teniendo cajas de texto, globos de texto, de repente poniendo estas figuras como de la mujer. Es que la mujer a mí en el Eternauta, sí, recuerdo que es así como súper estilizada, ¿no? Casi como de cómic europeo. ujú. Pero de repente uno ve al investigador, siempre se me olvida cómo se llama, bueno, el científico que es igualito a Allende, ¿no? Que es como un retrato de Salvador Allende, pero como incrustado en este como viaje de los cascarudos, y en los cascarudos que son como otro estilo, porque claro, hay que dibujar, como buscar siempre cómo impregnar de personalidad incluso a través del dibujo a cada uno de los personajes. Esto que en la versión de Solano, que es perfecta y magistral, que me gusta muchísimo, cuando uno lo ve en la versión de Becky, es que este señor empezó a indagar como en cómo imaginar como el fondo más allá de un dibujo que pueda expresar la personalidad, sino que el dibujo se vuelve la personalidad, como que materializa de una manera así cerda, y la palabra es cerda porque es los aliens que llegan. Y aquí es algo que me gusta mucho cómo resuelves, no darles una forma tan limitada como lo tienen los demás personajes, sino las formas en las que Breccia responde a los aliens. Es como ese paso gigante al siguiente periodo, que es el periodo de los mitos de Tulu. Ujú, Que es esta imagen a mí, yo creo que es de las que más me gusta de Breccia, que es cuando están como en la pelea por la batalla del estadio del Monumental, ¿no? Que se ve como en el cielo, en las nubes, que en el caso de Breccia es así como una mancha, y de repente nada más unos ojos entre calavéricos que se asoman entre la tinta, ¿no? Y es así de, ¿cómo ujú, resolviste eso? O sea, cuando en el otro era como los aliens volando, ¿no? Los seres ahí peleándose, que estaba muy bonito también. Aquí es una cosa como desconocida. Entonces, como forma de dibujar lo inenarrable sería en el caso de Tulu, ¿no? Aquí lo mismo, cómo lo resuelve como con entre manchas, unos dientes de calavera, unos ojos profundos, y luego la típica nave alienígena, que aparte es ese como guiño irónico, paródico de, bueno, yo estoy dibujándoles unos monstruos súper super sucios, pero en la viñeta aparece el alien, la nave, el ovni típico, ¿no? De casi media esfera. Es como de, tienes una conciencia del lenguaje estúpida, y perdón la palabra, pero es que es como súper, solo sí, me suena eso. Y que creo que es como un buen enganche con la siguiente periodo del cómic, bueno, del cómic, del siguiente periodo del señor Breca, del que también es como como cambio, que es esta relación como de adaptación de historias clásicas, ¿no? Que sería la parte que ujú. iríamos, yo qué sé, de Tulu, ¿no? De los mitos de Tulu a su Drácula. Y ahorita lo Ujú. comentas porque es muy, muy, esta época también tiene lo suyito. Sí, no, sí, que es, por ejemplo, esto, o sea, como que justo es como como esta época que empieza, digamos, ya sin Oesterheld, o sea, digamos, como tanto porque antes como de la desaparición de Oesterheld, hay como o sea, empiezan ellos a tener como sus diferencias creativas, laborales, profesionales, pero empieza, o sea, como que lo que hace este señor mientras es que justo empieza él como tiene como, que es interesante esta etapa donde él es como su propio guionista, adaptador de historias clásicas, o sea, porque todas estas
todas estas historias que hace de los mitos de Cthulhu son como, aparecen así como de Lovecraft y Alberto Breccia. O sea, como que él toma estas historias y las empieza a adaptar, que además empieza a hacerlo, según cuenta él mismo, sin ningún editor. O sea, como que él es una cosa que empieza a hacer como por su propia voluntad y justo como por este deseo creativo, empieza a hacer como estas historias. Y al mismo tiempo aquí sucede como también una de estas como cuestiones de como claves en su vida, que es que su trabajo se empieza a publicar en Europa también. Entonces, o sea, y sobre todo, pues sus cosas más experimentales, pues era como el Eternauta, como ya había hecho como la vida del Che y estas cosas. Entonces, que el Mort Cinder, que también es como bastante experimental. Entonces empiezan a publicar algunas cosas suyas en Francia y creo que en España, no estoy segura. Pero, o sea, empieza a volverse, o sea, como que ahí empieza como a dejar de ser, digamos, como él dice, dejo de ser un asalariado y me convierto en un profesional del cómic. O sea, deja de ser como este señor que trabajaba en un sistema como de, pues sí, justo como pues de oficina y de chamba y de editorial que tenían antes. Y a partir de este momento, él empieza como a tenerse trabajo más al estilo europeo, en donde le pagan y le dan tiempo de desarrollar estas obras. Por ejemplo, en el caso pues, de los mitos de Cthulhu, él hace como toda, o sea, como que tiene tiempo, digamos, como de irlas desarrollando. Y lo que es bien interesante con estas es que, o sea, esto que decías, por ejemplo, como de la cuestión de lo irrepresentable y todas estas cosas, a mí se me hace bien interesante que justo sea, digo, creo que también tiene en este momento como alguna de Edgar Allan Poe, pero la cuestión con Lovecraft me parece como que es como o sea, no es casualidad que adaptara a alguien como Lovecraft, porque siento que ellos dos, aunque los separen muchos años en esta cuestión como adaptación, están persiguiendo cosas muy parecidas, que es, o sea, como que Lovecraft, cuando lees los cuentos, lo que está tratando de hacer es como llevar al límite el lenguaje para poder expresar algo que no debería poderse expresar con un lenguaje humano. Y lo que está haciendo Breccia con sus representaciones de las historias de los mitos de Cthulhu es justo llevar al cómic a estos límites que no se habían visto para representar esto mismo, algo que no es humano, algo que genera como este terror más antiguo que los dioses, o sea, como que sí tienes como, o sea, a mí como este matrimonio que hay entre Lovecraft y Breccia se me hace como que es como estas cuestiones como súper bien habidas, o sea, además es lógico por este sentido de que están buscando los dos recorrer los límites de sus propios lenguajes para poder expresar algo que debería ser inexpresable, pero que ellos consiguen materializar en palabras y luego este otro en unas páginas que son una locura, o sea, que además están como, aunque está, por ejemplo, en los mitos de Cthulhu sí se conservan todavía retículas y cosas así, lo que está pasando en esas viñetas, ya, ahora sí que, o sea, ya no es de este mundo, o sea, suena como muy místico, pero es la verdad, o sea, lo que está pasando en esas páginas no es algo que se pueda, o sea, que es muy bonito eso, como que de repente cachas alguna cosa que podría ser un paisaje o un árbol o una cosa así, pero todas estas páginas en donde se habla de estas criaturas, fuerzas místicas antiguas de Lovecraft, las páginas de Breccia están contestando, están como dialogando desde sus medios a esta imposibilidad de la representación. Y o sea, sí es como una cosa bellísima ver estas historias. Y justo es esta posibilidad que tiene, que dice él, o sea, como que dice, aquí, como que en este momento en donde empiezo a hacer esto, recupero el gozo que me daba dibujar, que había perdido como o sea, él mismo dice que por ejemplo, pues por eso dice que su Eternauta no le gusta, porque tiene además como muchas cosas atravesadas ahí biográficas. Dice, a la hora que hago esto de los mitos de Cthulhu, o sea, como que me acuerdo de por qué me gusta dibujar y hacer historieta. Y
pues es como, o sea, no sé, como que siento que también escuchar, bueno, leer estas cosas que dice él es como también como decir, este señor sí tiene como una noción muy, también muy humana de cómo se acerca a su trabajo y es como, o sea, a mí me conmueve mucho tanto su trabajo como él su postura ante su propio trabajo y creo que por ejemplo en este de Tulhu pues pasa algo muy hermoso y muy horrible como en el mejor sentido de la palabra. Es que yo, esas páginas de los mitos me parece así, como dices, fuera de este mundo, literal en todos los aspectos, o sea, de nuevo, o Sí, sea, como que él entendió muy bien a Lovecraft de alguna manera, ¿no? Y cada una de las historias se va como adaptando visualmente a estos diferentes horrores, que también eso a mí me conmueve. O sea, sí, cuando uno ve, yo qué sé, la primera creo que es, sí, la primera sí es el horror de Dunwich, la edición de Flora aparte, que es como la que yo tengo, que es casi todo el cómic está como es muy realista, casi hiperrealista en ciertos momentos, pero la parte de que aparece la criatura y se empieza a volverse de carboncillo, ¿no? Todo está como trabajado con carboncillo, con manchas de tinta, según yo es carboncillo. Pero luego en el de el color, que color del cielo, según yo. No, el llamado de Cthulhu, que es así las manchas de tinta borronadas, que es un viaje, un viajezote loco que o sea, hay momentos que uno diría, esto ya es cómic abstracto. O sea, esto es, los mitos de Cthulhu es del 73 y esto está trabajando con manchas de tinta, como que no había ni siquiera secuencialidad. También de repente uno diría, bueno, es que el arte del cómic es arte secuencial. Este señor estaba experimentando como, pues vamos a poner manchas de tinta con los textos bastante cercanos a los de los cuentos de Lovecraft y, y funciona, ¿no? Que a mí me sorprende cómo ujú, uno va sintiendo miedo. O sea, suena muy payaso, ¿no? Pero de los pocos cómics que me han dado miedo es Los mitos del Tulu. De repente uno, hay esta imagen, no me acuerdo en cuál historia es que en 2 páginas está tan bien diagramado que de repente en una está como el cuerpo de un hombre asesinado, bueno, matado por la criatura, y de repente a la siguiente página, a la misma altura, está como ya completamente descompuesto. Entonces como que la tinta se comió a la persona y es así un horror, ¿no? Como dirías, en el buen sentido de la palabra, que te sí, golpea. Es de estos cómics que uno no puede no dejar de ver. O sea, si uno y aparte como el formato que era un poco más grande que una revista tradicional, o sea, también a mí me llama mucho la atención de ver que es el uso del espacio de las viñetas. Como que él era muy ujú, consciente del espacio que tenía y lograba de repente meter en pequeñas viñetas así un montón de información visual, pero que nada sobra. O sea, es de estas cosas que dices, ay, no, pues un señor que se cree muy talentoso y pues va a empezar a dibujar así nada más por lujo, así como ay, pues puedo dibujarle los detalles a la iglesia. En cambio, Brecker dice, no, 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 vamos a dibujar solo ese detalle, ¿no? Hay un montón de historias en las que son manchas, manchas y de repente una forma que logras distinguir, ¿no? Como esta cosa que sobresale así apenas entre la penumbra y, ujú. y te espanta, ¿no? Que también por ahí a mí me vuelve loco sí, los mitos de Cthulhu. Sí, No, hay una parte que también son como células, ¿no? Que se va desintegrando que es ujú, como, es que son ríos de gente, pero en realidad parece como si fueran como un microscopio viendo cosas así súper locas, ¿no? Entonces, no, no, no sé, ahí sí ya no. Me hace entender que entendió a la literatura de terror y la literatura fantástica. También en ese sentido, creo que uno de los grandes logros es pasar, ¿no? En esta transición de por qué adaptar algo y veré que lo entiende muy bien. Hay un texto de Julio Gutiérrez, ¿no? Que es un teórico de cómic que explica eso. Dice, o sea, a veces el sentido de adaptar una obra literaria al cómic simplemente es hacer un traspaso gráfico y decir, bueno, pues para que los niños aprendan a leer o para que sea más divertido. Pero lo que hace Brecky es decir, no, entiende la obra y la digiere y hace una interpretación en su mundo visual, ¿no? De cómo debería ser
cómo se entiende en ese lenguaje. O sea, no es simplemente una adaptación, es una reconstrucción de esa historia. Y la que decías ahorita de Poe, la del corazón delator, que es una, visualmente también es una locura. O sea, es así, te impacta simplemente de ver el ritmo que alcanza con las viñetas, ¿no? Sí, claro, en el corazón del actor entendemos que es el corazón que está debajo del piso, que va como impulsando a la gente, al personaje principal y lo va haciendo tener más miedo. En la adaptación de Breccia es así, va tensando y va poniendo la viñeta de la cara en esta expresividad, que es la misma, bueno, no es la misma, pero es, digamos, el mismo rostro, casi ni el mismo encuadre, pero cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que uno dice, ya, o sea, voy a dejar de leer este cómic porque si no me voy a volver, me voy a volver esquizofrénico, yo también. Sí, pero que además ahí, por ejemplo, en el del corazón del alto, es que es eso, o sea, y regresamos otra vez a esto que empezó a como a explorar en sus primeros trabajos, es o sea, cómo hace el uso del blanco, o sea, creo que sí, una de las cosas, es curioso porque los cómics de Breccia son como muy oscuros, o sea, como que si cierras los ojos y piensas en ellos es más bien como un chorro en negro por todos lados. Pero yo creo que es la persona, o sea, justamente como en esta cuestión de la exploración técnica, creo que es la persona que mejor sabe usar el blanco como detalle expresivo, como elemento narrativo, como, o sea, por ejemplo, en El corazón del actor, pues tienes eso, como estas figuras que se recortan con blanco sobre un fondo negro muchas veces, vas teniendo como esta cuestión rítmica, súper musical, como hablábamos también en el episodio cuando hablábamos de cómo representa un cómic la cuestión musical. En el caso de Corazón del Actor, hay mucho de eso, porque estás como en este crescendo de este personaje que enloquece, y al mismo tiempo tienes, por ejemplo, esta representación aparentemente muy sintética, o sea, no es por ejemplo, es justo como una local, o sea, no es una traducción tal cual de los cuentos como de, bueno, iba a ser de época porque es de Edgar Allan Poe, porque estos personajes que salen son como si fueran unos guaruras, es como si fuera Boogie el aceitoso, pero en malo, o sea, como en más malo. Tienes como que solo están sugeridos como a partir de como de sus cabezas y sus lentes oscuros. Entonces tienes, o sea, como que estás localizando estas adaptaciones también en un contexto como bien específico, que sí es, o sea, que además pues sí, como que hace eco con lo que está pasando en Argentina en los 70, o sea, está como atravesado por toda esta, que eso es algo que también es muy bonito, que Breccia es un autor como muy, como que sí se vuelve europeo, o sea, como que se vuelve famoso en Europa rápido como que les gusta mucho y eso, pero él nunca deja de tener pues sí, esta cuestión como muy local, o sea, los de Cthulhu a lo mejor no, porque sí o sea, porque esos viven como en otro planeta tal cual, pero luego estas adaptaciones que hace de Poe o del mismo Drácula están como muy tocadas por su cotidianidad argentina de señor uruguayo que nunca dejó su nacionalidad uruguaya. Entonces está como en una, o sea, es esto, nunca pierde tampoco esta cercanía con el origen, que creo que es algo como muy, como bien interesante, pues este equilibrio que consigue entre que sus historias pertenezcan al lugar de donde es él y que al mismo tiempo sean perfectamente, pues incluso como aplicables a un contexto contemporáneo como hoy. En esta relación de Poe, es que cuando pasa a color, ¿no? Que es en esta misma época que empieza a ser el de Ujú. Drácula, que hay como esta transición, o no sé si transición, porque ya antes había trabajado en color en una madre con Oesterheld, cromos sobre ovnis, y en este es, de nuevo, como este expresionismo, es que no sé cómo describir la parte del color de Breccia, ¿no? Que es como entre expresionismo alemán, pero al mismo tiempo como un poco caricaturesco. Y en esta hay una adaptación también de Poe al Cuervo, que es una especie, son cómics Ujú. silentes todo en Drácula. Pero ahí hay un cómic que se llama, yo no sé, no sé, se llama Yo no seré leyenda o algo así, que es básicamente, parece igual una historia que, como está ubicada entre el de Poe y el de Drácula,
parece que es una historia que pasa como en un tiempo indeterminado en el siglo XIX, pero que en realidad es una historia sobre la dictadura argentina y las formas de tortura y los cementerios clandestinos y los juicios clandestinos, bueno, las matanzas clandestinas. Entonces, sí hay como esta cosa de tener siempre un pie en el presente. A mí, por ejemplo, ahorita que lo de Poe, o sea, estas figuras muy malas, peores que el Buggy y la Aceutoso, me recuerdan como, obviamente, la policía secreta de la dictadura, Sí, ¿no? Y es claro. así como de, o sea, este cabrón estaba mandando mensajes como inmersos en sus historias, bueno, no sé si ya inmersos o ocultos, sino como, como que las imágenes de la violencia que él veía, como que las podía transcribir en estos cómics de fantasía o de fantástico o de terror, que Sí, también me parece como súper bonito y súper necesario con lo que decías de la conciencia política. No tiene que hacer un cómic sobre la dictadura, que tiene los suyos, pero no, sino que puede construirlos desde otra, desde las alegorías si uno quiere, o desde la forma de trabajar lo visual. Yo lo del Tulu sí pasa en el espacio, pero yo también sí encuentro de nuevo como este eco a la violencia, a las violencias de las dictaduras. Entonces, sí me parece que ahí hay mucho, mucho de fuerza visual, y que también es esto, cómo a través del cómic se le dota, ¿no? Al arte, ¿no? Se le dota al lenguaje visual una potencia política y una potencia de mover, ¿no? Al lector o la lectora. No sé, a mí esa parte me lleva mucho. Y para no atrasarnos, llegamos a la última época de Don Alberto, un poco para hablar de como de grande, pasando por la parte de color, que es la última periodo, que ya sería como de los años 80 y 90, ¿no? En las que abandona de nuevo el color, pero ya no del todo, sino que ya va a estar siempre como trabajando entre, entre color y texto, entre color y blanco y negro, perdón. Y que también coincido mucho con sí, esta idea del blanco. O sea, ahorita que lo recuerdo que decías, este uso del blanco como casi como nadie. Que es esta época del sí. Perramus, ¿no? Que es como ya la última parte de la, de la carrera de Brecha, que es, o sea, la vimos un poco rápido, pero en esta parte en la que podríamos decir que es una Bueno, pero es síntesis que de todo. podríamos hacer una temporada solo de su trabajo y estar un capítulo por cada una de sus Que no es mala obras. idea. Ajá. Pero sí, o sea, que justo es como ahí por ejemplo esta obra como con el guión de Sasturain, de Juan Sasturain, que se vuelve como o sea, la mayor parte de entrevistas que hay impresas y todo eso son conversaciones con este hombre, con Sasturain, que es como está Perramus, que es como la obra de la que hace guión este Juan Sasturain, y creo que la última obra que hace él es el informe sobre ciegos, que es sobre la obra de Ernesto Sábato. Entonces, ahí, por ejemplo, digo, en Perramus y todo eso, hay una cosa bien interesante gráficamente que igual, él decía que su gran reto de este momento creativo era trabajar con los grises, porque decía, es que, bueno, como que el alto contraste es una cosa que es como muy fácil, digo, pensando que uno es Alberto Brecha y tiene el dominio total sobre el blanco y el negro, o sea, pero justo, o sea, pensando en términos de la materialidad y todo eso, hacer blanco y negro es algo que, o sea, como que es bastante noble en el sentido de que pues tú haces una mancha negra y tienes como tus blancos, y eso en un proceso de impresión es bastante fácil de que salga bien, o sea, como tu alto contraste, es mucho más fácil que funcione imprimiéndolo a trabajar con grises. Trabajar con grises es una pesadilla, que es lo que decía él, porque si no los tengo bien calibrados, me sale aplastado todo, que es lo que sucede luego como con las malas impresiones que ha habido del trabajo de Brecha, que también eso ha pasado mucho, como que ha tenido como ediciones, digamos, probablemente tecnológicamente no había las posibilidades que hay ahora, muchas cosas así, que sí se ven como, que tal cual sucede eso, se ven como más aplastadones pues los tonos de las escalas de gris y todo eso, pero cuando ya se ve como una impresión bien hecha este trabajo, se perciben todas esas sutilezas que él como artista estaba persiguiendo, o sea, como esta idea de trabajar ya como en una zona, o sea, como en una gama
tonal mucho más amplia, o sea, como decir, ¿cómo hago que estas mismas formas, estos mismos collages, estos mismos personajes expresivos y grotescos y maravillosos que hace, cómo hago que esto funcione solo dentro de esta escala, o sea, como de todo lo que hay contenido entre el negro y el blanco, que se me hace, pues, ¿qué es esto que hablamos al principio? O sea, que lo que define a Brecha es esto de estarse poniendo retos a sí mismo, como decir, bueno, ya el blanco y el negro de alto contraste me la pelan, soy el dios del alto contraste, ¿qué voy a hacer ahora? Grises, que es como la cosa más, o sea, como hacer una buena escala de grises está muy pesado. Y este hombre es el reto que se pone a la hora de trabajar en estas historias, pues que son, que además también es muy, como que está bien interesante cómo pasa de estos clásicos, como muy de la literatura universal, entre comillas, que es más bien como una cosa inglesa, casi, o sea, porque, bueno, la literatura anglosajona, que serían como Poe y Lovecraft, y bueno, tiene como algunas cosas, por ejemplo, de Lafcadio Hearn también, pero este momento en el que empieza a abrazar estas tradiciones, o sea, que su última etapa sí está llena como de estas cosas como más, para empezar, más contemporáneas, por ejemplo, trabajando con Sasturain, trabajando con la obra de Sábato, tiene adaptaciones, por ejemplo, también de cosas como Horacio Quiroga, o sea, como que siento que también hacia el final de su carrera, como que en esta cuestión como de Brecha, también viéndose a sí mismo y de dónde es, empieza también como a asimilar esta tradición, por ejemplo, pensando como en la tradición del terror, o sea, yo creo que Horacio Quiroga no le pide nada a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Entonces, que también haga él estas adaptaciones y que tenga como pues esta cercanía con estos otros guionistas como Sasturain o como, bueno, trabajó con Trillo antes, con Carlos Trillo, pero está como esta vuelta o sea, como que además es bonito porque es como este ciclo que empieza él, aunque sus aventuras sí eran como más, como con personajes gringos y eso siempre representaba cosas muy de la Argentina de su momento y regresa como a esto donde retrata a una Argentina que no es necesariamente de su momento porque ya está totalmente filtrada por lo literario y por esta gráfica que ya está, pues su gráfica de señor maduro, pero que al mismo tiempo sí está tocando todas estas inquietudes pues, sí, pues de Argentina, de las vidas como durante el proceso, o sea, como es muy interesante como todos estos puntos que toca, como también como de la cultura de donde es él, que creo que sí es como como este cierre en la producción que tiene. Ramos a mí es otra de esas cosas que cuando uno lo lee la primera vez dices cómo llegó el lenguaje a este nivel, ¿no? Y aparte, lo que decía, Sí, sabiendo que ya Berekia era el señor del blanco y negro y sale esta cosa como que aparte hace como estos grises hacen que el blanco como que brille, es un blanco sí. como casi te deja E- ciego Es exacto, es muy deslumbra, es un blanco que te deslumbra de una manera muy curiosa. Sí, y aparte como que te sientes Sí, como que de nuevo, en vez del horror ser generado por lo negro y lo ominoso, si uno ya quiere, lo que hablábamos hace unos episodios del extrañamiento, el extrañamiento que logra a través del blanco, me parece asombroso, ¿no? Y esta cosa que decías de un recorrido hasta como de cierre, ¿no? Digo, es después este informe de ciegos y de para ciegos y todas estas cosas, pero con Perramos es todo el lenguaje construido de Breccia durante muchos años se consagra, ¿no? Y aparte con estas como guiños siempre preciosistas. Hay un momento en Perramos que aparece Borges, ¿no? Y dibuja este Borges sí. decadente, así no pone, no lo idolatra visualmente, sino que lo pone así como esta figura ambigua frente a las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Este Ujú. gesto, y que no olvida su forma de narrar. También en Perramos hay un momento en que van al viejo oeste, y luego es como muy del siglo XIX y van en un barco, o sea, es como, está jugando como con la temporalidad para retratar también
esto que sí me pareció que diste en el clavo, decir, bueno, pues es que es bien atemporal, aunque en realidad no tanto, ¿no? Como que siempre está ahí jugando de, pues yo pongo esto aquí porque no puedo como narrar completamente descaradamente, ¿no? Lo que ha pasado, aunque ya es post dictadura, pero que sí sigue operando como con esta cosa de lo inenarrable. Entonces hay que narrarlo a través de formas nuevas o de formas que no sean tan claras, a través de un estilo que sí es demasiado, ya es perfección total, o sea, porque si uno lee la historia de Perramus así en la edición ya completa, y una edición buena, porque si no se aplastan los grises, que también hay haber sido difícil buscar un ¿cómo se llama? Buen impresor, pero que juega con todos estos estilos por los cuales ha pasado, de repente están estos momentos que creo que es como manchas de tinta, pero que luego como iba borrando o iba rascando para que se viera como desgastado, que aparecen las acuarelas, aparece incluso el dibujo hiperrealista que de repente es muy bueno y luego aparecen las manchas de toda de toda su historia y luego también estos blancos ominosos que a mí Sí. me sorprenden de manera importante, ¿no? Y que también, de nuevo, es como recuperar una idea de cómo se trabaja el cómic, ¿no? Es decir, yo me encargo de una parte visual, hay una parte que es Sasturain, que al final es como casi su mejor amigo, ¿no? Es como de, es mi... Pues eso parece, porque platica con él así como de manera muy, pues justo como muy entrañable, como muy cercana, y le cuenta de sus borracheras pero también como, o sea, lo que es muy bonito como de esta relación con esta persona es que sí tiene como, o sea, eso, puede hablarle de sus borracheras, de su familia, pero también le habla de cosas muy técnicas, como decirle, como hablar como de cómo llega a estas soluciones, por qué le importa tanto el gris o el blanco, lo que sea. Entonces tienes como alguien, o sea, como alguien con quien puedes tener este tipo de diálogos, y hacer además pues trabajo creativo juntos. Y que, por ejemplo, o sea, digo, esto es ya como el informe sobre ciegos, que es la última obra que él hace, o sea, la deja terminada el mismo año que muere, que tiene, pues justo, ahora que dices esto como de los recortes y de todo eso, yo siento que ahí ya es como, yo no sé, y también como en esta un poco premonición como de que fuera la última o lo que sea, o sea, la forma, por ejemplo, en la que dialoga con el texto de Sábato y como tal cual es otra vez, es que también como que Brecha es el historietista del miedo y de lo irrepresentable, porque esta cuestión como de cómo utiliza, por ejemplo, el papel roto como para hablar de este personaje, o sea, como de estas ideas como de perder sentido, como de tener, o sea, como que tiene toda esta correspondencia visual a la hora de construir sus viñetas con lo que está pasando en el texto, pues, o sea, como esta idea del personaje que está perdiendo noción con la realidad y de cómo se le está fragmentando y todo eso, eso lo vemos en las páginas, o sea, vemos cómo de repente tenemos viñetas que son tal cual papeles rotos y o sea, como que además como rotos con las manos, o sea, el tipo de quiebre que tienen estos papeles no es como que los recortaba con un exacto, con línea curva, sino que seguramente ya muchas cosas las hizo otra vez como de una manera muy bestial quizá, pero que le dan toda esta riqueza expresiva y gráfica a lo que está pasando. Y se me hace como muy sintomático que a diferencia de otros trabajos, por ejemplo, las mismas cosas como de Cthulhu o incluso todavía en Perramus, de repente tienes como mucho texto, más o menos tratando de coexistir con estas imágenes. Y en el caso del informe sobre ciegos, las cuadritos de texto están como casi pidiendo permiso de existir entre estas imágenes todas desbordadas que ya está haciendo él. Entonces, es como, no sé, a mí también me parece como muy fuerte como esta última historia que él consigue hacer en vida, como de, ya mi imagen ya se va, o sea, aunque sigue trabajando con viñetas, que eso a mí se me hace bien interesante, como que nunca, no es un autor que rompa como la puesta en página y que haga como viñetas muy audaces o eso, pero lo que está pasando dentro de la viñeta es
eléctrico todo el tiempo, o sea, te está dando como unas sobrecargas de voltaje y de renovación del medio que creo que pocas personas han hecho. Sí, o sea, si lo piensas, tampoco tiene ninguna diagramación que digas, uy, qué experimental, sino que te digo, en estas formas, lo que platicas hace rato, como que dentro de cada viñeta el man es capaz de decir qué puedo hacer con este espacio. O sea, qué puedo hacer con la viñeta. Es pensar el cómic desde la viñeta y lo que así Ujú, sorprenderte. Así es que de repente hay una viñeta que parece como muy sencilla, que es un paisaje de recorrido, ¿no? Un paisaje como por donde se adentra y la ves a fondo y dices, están pasando cosas aunque simplemente sea una viñeta de paisaje, ¿no? O de horizonte. Dices, ujú, ¿cómo, cómo tienes que estar en tus adentros para, para volverte loco? Hay en informes sobre ciegos, estas cosas que ya son, lo que decía, son recortes como con las manos, pero aún así logra como generar la forma y meterlas dentro de un ujú. cuadrito, ¿no? Dentro de la viñeta, ¿no? Aunque sea Sí, como, o sea, no sé, nunca he visto un original de Berekia. Y no sé hasta qué punto trabajaba con qué tamaño, ¿no? Pero me imagino para trabajar. Hay una, ujú. me acuerdo en Berekia que hay una, en informes sobre ciegos, que es como un pulpo. Dices, o sea, ¿en serio trabajó en pequeño? O no sé qué tamaño debe haber sido la página original para que tu recorte te hubiera quedado justo ahí y que funcione. O sea, como que también creo que piensa la funcionalidad del cómic. O sea, eso de repente siento que lo deja muy de manifiesto lo que hace Break, es que cada una de sus viñetas y sus experimentos tienen una función. No es simplemente regodeo visual de, voy a hacer mi viaje que se me ocurrió hoy y no importa que no narre nada, sino que siempre está como utilizando esos virajes y esos cambios a lo largo de toda su carrera, los va utilizando para algo, Ujú, con un fin súper claro. O sea, en Perramos usa estos blancos porque tiene como deslumbrar con la violencia que estaba pasando, ¿no? En informes sobre ciegos, tiene que ser como estas formas ya fragmentadas, rotas, o como que ya no existen, por el mismo camino que ujú. lleva la historia, igual que lo que hablábamos hablado de Cthulhu y de Poe, e incluso de Sherlock Times y todas estas cosas. O sea, es muy incisivo en la forma en la que representa las formas, por más que suene así. O en la forma en que no representa, porque no son tan, o sea, también es como lo que tiene es como esta aparente economía de recursos en donde a veces puede tener como una viñeta súper sobrecargada y a veces tiene otra que es este aparente vacío, pero que es como, hay una, hay un texto sobre las esculturas de Henry Moore en donde dicen que tienen como esta, o sea, como que tú ves las esculturas de Henry Moore tienen un montón como de aparentes vacíos, pero el vacío dentro de la escultura siempre está cargado de algo. O sea, no tiene la misma naturaleza que tiene el aire que rodea esa escultura, sino lo que está dentro está contenido y tiene como una potencia propia. Ujú. Y creo que lo que sucede con Brecha en sus páginas, en sus blancos, en eso que es, por ejemplo, solo un horizonte y unos pajaritos, lo hace con tanta conciencia que están cargados, o sea, sus blancos están cargados de una fuerza y de una expresividad y de una potencia expresiva, narrativa, historietística, que creo que pocos autores han conseguido hacer, así como él, o sea, como que, porque es esto que, esta seriedad con la que toma, sobre todo ya como estos trabajos que son como, que él, por ejemplo, que además también tiene esta conciencia, como decir, estos trabajos, Perramus, las adaptaciones literarias de Tulu y de Poe y de todas esas cosas, eh, el informe sobre ciegos, él en estos momentos creativos, él ya tiene como esta conciencia de cómo está haciendo las cosas y de cómo, o sea, ya no, esto que decíamos, como que ya no es una cosa solo como de producir para tener una chamba que te da dinero, sino como de tener esta conciencia de que está haciendo de la historieta su lenguaje y su arte, y entonces está como volcándose en eso todo el tiempo, ya sea como creador o como, digo, profesor, que fue ya algo que ya no nos va a dar tiempo de cubrir porque ya nos colgamos un chorro, pero que es bien importante su trabajo como
tanto como de tener un estudio como con más gente que dibujaba y sus asistentes y eso, y luego una escuela en donde es una escuela que se vuelve como un semillero de talentos posteriores. Entonces, o sea, sí hay como o sea, creo que a pesar de que sí tiene como, o sea, de que sí es como muy valorado, no sé cómo hasta qué punto alcanzamos a dimensionar todo lo que hizo este señor uruguayo afincado en Argentina, que, que sí es como que de repente ya cuando lo piensas dices, es que, ¿cuándo va a volver a pasar algo así? O sea, ¿cuándo va a haber como digo, nunca, o sea, es como una cosa histórica que también tiene que ver como confluencias de tiempos y lugares y de muchas cosas, pero sí, sí cuando lo dimensionas desde cuando ves, es que este señorcito, que siempre fue un señorcito, que era un padre de familia, que era un esposo, como, o sea, y luego un viudo, alguien, o sea, como que esta persona que tiene, o sea, que aparentemente es como, podría ser como un personaje muy anodino de algún cuento, en realidad es como toda esta potencia creativa que sigue como reverberando hasta ahorita. Sí, ya no hay nada más que no, es que lo dijiste muy bien. Es que creo que es eso, o sea, como que Ajá, por las reediciones de las que hablábamos, ¿no? Y de al principio, ¿no? De sí, cómo, o sea, o sea, va a sonar un poco viejo, ¿no? Pero cuando lo leí la primera vez hace unos 30 años, 20 años, ¿no? Me voló la cabeza y yo creo que la gente que lo está leyendo ahora por primera vez le sigue volando la cabeza, porque creo que nadie, y así no son competencias nunca, ¿no? Pero no hay no. gente que llegue a ese nivel de potencia visual. Que es de un señorcito que podría ser mi Sí, tío. podría ser como un cajero de banco, así esos que llevan 50 años, un ejecutivo de sucursal bancaria, pero en realidad o sea, digo, la cuestión es esa, se dedicó siempre a explorar su materia, su disciplina, su trabajo, entonces es como, No, y además uno lo ve ahora, y, ¿no? y, y Que sigue estando ahí pero además, presente. y lo ves como, o sea, también como su trabajo personal, pero también esta necesidad que tenía por compartir y esta generosidad que tenía, que es lo que habla, por ejemplo, mucha gente que pasó por su escuelita, su taller, o sea, había como esta disposición y esta generosidad a compartir conocimiento, que eso también es algo que está bien, o sea, como que la gente no suele ser así de generosa y entonces, con su conocimiento, con su quehacer y con todo eso, entonces sí es un personaje que es por eso a mí como que, o sea, como que yo siento que sí, o sea, me parece muy entrañable, no solo me gusta su trabajo, sino siento que todo él fue una figura, que vale la pena que no se nos olvide que ahí está. Sí, no, y además yo sigo pensando Ajá, en que Breccia influye no solo a sus hijos, ¿no? Porque a sus hijas, ¿no? Que todos son dibujantes, sino que sí deja un rastro tras de sí con lo que dices, ¿no? Con los talleres, pero también como de formas sí, indirectas, que sigue apareciendo y yo creo que seguirá apareciendo muchos años más. Y podríamos hablar muchos años más de Breccia y de todo lo que pasó, sí. se nos quedaron muchas cosas. Pero bueno, vamos a nuestras recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Después de este recorrido de nuestro fanatismo por Don Alberto, Sí, ¿qué nos traes esta sí. semana? ¿Nos traes algo de Breccia o algo diferente? ¿O las dos? No, pues traigo tres cosas. Una es recomendar el trabajo de Delius Dibujante, que ella pasó por el taller de Alberto Breccia. Órale, yo no sabía. Fue como de las últimas, o sea, como que no estuvo mucho tiempo, pero sí le tocó pasar como los últimos, quizá el último año como de vida de don Alberto. Delius estuvo en ese taller y pues justo en algún lado tiene un par de entrevistas donde habla de eso y cuenta pues que además como del paso que tuvo como por ahí, una vez que muere el maestro, se genera como esta dinámica, o sea, como que lo que hacen todos los que formaban parte de la escuelita de dibujo y de historieta, continúan, digamos, como se juntan todas las semanas a dibujar con modelo, se juntan todas las semanas como a mostrar sus proyectos y entonces se genera como toda una escena creativa alrededor, o sea, historietística a partir de eso. Entonces,
Delius es parte de este colectivo que se llama Chickson Comics, del que hicimos una recomendación la temporada pasada, que hicieron este cómic de las ciudades. Y pues les recomiendo su cuenta de Instagram, que es @deliusdibujante, como para que vean más o menos qué hace, porque hace muchas cosas. Otra recomendación que traigo es de otro de los, como de los discípulos de Breccia, que está afincado aquí en México, él es argentino, es Edu Molina, y es una edición de unos que se llama Cuentos de Terror, que hizo Latino Toons con Animal Gráfico. Y pues tal cual es eso, son como que lo que tiene Edu es que sí, pues él tiene como una escuela muy o sea, tal cual como de adaptación de textos, ya sea como sus personajes propios o trabaja también como con diferentes guionistas argentinos, europeos, etcétera. Entonces, esta Cuentos de Terror es tal cual como su nombre lo indica, son historias de terror en donde, pues digamos, como con su estilo como muy particular, o sea, como que Edu no es que se parezca tanto al estilo de Alberto Breccia, pero tiene como ciertas soluciones que uno sabe que pasó por ahí, como que dices, claro, entiendo como dónde está esa línea de, como de esta, pues sí, como de este trabajo que llegaron a compartir. Y el último, que este no tiene nada que ver con eso, más que en una cuestión como de que este me parece un autor que también es como muy experimental gráficamente, que siento que tiene como inquietudes similares, que es este italiano Lorenzo Mattotti, que este que les traigo hoy se llama Stigmata, que el guión es de Claudio Piersanti, pero pues justo lo que hace, o sea, Mattotti tiene una obra sumamente diversa, o sea, Mattotti tiene cosas que pueden ser como en pastel graso, como acuarela, tiene como unas cuestiones como de siluetas y de tinta. Este de Stigmata es a mí me gusta mucho porque tiene como a partir de ashurados, justo creo que tiene como estas inquietudes como de el blanco, como de ir como jugar entre el blanco y el negro para contar pues una historia es como, además como creo que Mattotti, sobre todo en las historias que trabaja como personales, como este tipo de trabajos en conjunto, le gusta mucho tocar esta parte como oscura, como de hombres o protagonistas desesperados y este tipo de cosas. Entonces, pues sí, es un autor que además a mí me gusta un montón cómo trabaja y se lo recomiendo cualquier cosa que encuentren de él, pero ahorita pues particularmente traigo esta de Stigmata. Y ya, esas son mis recomendaciones de ahora. Este doctor, ¿qué nos tiene? Bueno, yo traía tres, pero van a ser cuatro porque nada más, porque es final de temporada. No, uno es un trabajo que es bastante viejo, es creo que del 84, 85, que se llama Derechos Humanos, se los recomiendo porque es una recopilación sobre artículos de derechos humanos y hay uno de Breccia, hay una historia muy chiquita que se llama que es sobre la dictadura, esa sí es abiertamente sobre la dictadura, una dictadura en un mundo fantástico donde al dictador no le gusta que dibujen y entonces pues como todo este terrorismo en contra de los dibujantes y de la gente que dibuja en las paredes y se llama Dibujar o no, su historia de Alberto Breccia con Sasturain. Y también en ese mismo libro aparecen una historia de Eisner, una historia de Milo Manara y una historia de Wetzinger y una de Carlos Jiménez. Entonces, como varios de nuestros fans aparecen, de nuestros ídolos, Sí. nuestros dibujantes que nos gustan aparecen ahí. Luego traigo un libro recién de este año que se llama Delicatessen de Lucas Nine, que es hijo de Carlos Nine y es argentinos los dos en esta como familias de dibujantes, que es sobre la Belle Époque en Francia. A mí lo que coincidía mucho como con la parte de que es como de estas familias de dibujantes y que es argentino, como este estilo como de experimentar con el dibujo para en relación con la historia. Entonces narra como toda la idea de los impresionistas y de la Belle Époque francesa a través de un dibujo como medio de pastel y medio de trazo garabateado, como más de sombreado que me gusta mucho. Y luego dos recomendaciones mexicanas. Una de un fanzine que se llama Dos cuentos para leer antes de dormir, de un dibujante que se llama Katz con C, y que son dos historias de terror bastante interesantes,
y que me sorprendió mucho cuando me regalaron el fanzine y es sorprendente ese dibujo medio oscuro, medio gótico, terror puro, pues, por así decirlo. Y la otra es una historia que también es mexicana, de Elisa Galván, que se llama La Bruma, que es un cómic que acaba de salir sobre la violencia de género, pero más que sobre la violencia de género es como las consecuencias que tiene sobre los hombres. Es un texto de ficción, un cómic de ficción, pero que está bastante documentado a través de entrevistas y de historias reales. El dibujo me gustó mucho, por otro lado es un estilo bastante interesante y acaba de publicarse este mes, creo, o el mes pasado, pero bueno, esas son mis recomendaciones. Pues bueno, nuestras últimas recomendaciones de la temporada. Entonces, llegamos al final, no solo del episodio, sino de nuestra temporada número 2. Pues muchas gracias a todas, a todes, a todos por acompañarnos en estas divagaciones que hacemos sobre los cómics. Gracias a Paloma Domínguez y Camilo Vieco, que fueron nuestros invitados esta temporada. Esperemos que si hacemos una próxima temporada, traer igual invitados para platicar. Pues nada, muchas gracias, doctor, por su paciencia y todo su trabajo. No, gracias para a este ti, podcast. porque creo que salió muy bien esta temporada. Gracias a todos las que nos escucharon. Estuvimos divertidas aquí dándole. Y pues bueno, ya saben, nos pueden, si tienen sugerencias, propuestas, quejas sobre esta temporada o propuestas para la siguiente, nos pueden escribir a conversacomics@gmail.com. Recuerden que todos nuestros episodios están en Mixcloud por si quieren echarse como un clavado entre temporadas a ponerse como al día con todo lo que tenemos. Igual se pueden suscribir según en las diferentes plataformas que hay, en Spotify, en Apple, en iTunes. Eso es lo mismo, creo. En iVoox estamos, o sea, pueden, su sistema favorito de podcast, se pueden suscribir. Y en Instagram vamos poniendo como los episodios conforme van saliendo y pues les iremos poniendo cositas ahorita entre temporadas para que no se olviden de nosotras. Nos escuchamos la siguiente temporada. Adiós. Hasta luego. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.